Veamos qué pasa en la construcción de la relación de equivalencia para el otro ejemplo que estudiamos el martes, que teníamos este autómata con 6 estados, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, donde eran 2 de aceptación, Q3 y Q4, que le aplicamos el algoritmo de eliminación de estados inaccesibles y nos permitió definir un autómata M', que tenía los estados Q0, Q1, Q3 y Q5. Y se eliminaron los estados inaccesibles Q2 y Q4, inaccesibles desde Q0, y todas las transiciones involucradas por esos dos estados, determinando el autómata M', este que está acá, que tiene los estados Q0, Q1, Q3 y Q5. Como hicimos en un video anterior para la clase de hoy, vamos a llamar M subrayado a los elementos de este autómata que tiene estados Q0, Q1, Q3 y Q5, pero con la salvedad de que este M es igual al M' de recién, pero que no es igual al M original, sino solamente por un problema de notación para que nos sea más sencillo. En este conjunto, el conjunto de estados de aceptación que nos ha quedado es Q3, el estado inicial es Q0, lo que permite construir esta tabla para el nuevo autómata. Bien, entonces empecemos la aplicación del algoritmo para obtener la relación de equivalencia. Recordemos que en el paso 0 de la aplicación del método, cuando trabajamos con cadenas de longitud 0, que solamente nos va a hacer evaluar la cadena vacía, se distinguen solamente los estados finales, o sea, estados de aceptación de aquellos que no lo son. Y hace la primera división del conjunto Q por las cadenas de longitud 0, que es dejando en una clase los estados de no aceptación Q-F, o sea Q0, Q1 y Q5, y en otra clase los estados de aceptación, que es Q3. Bien, empecemos entonces a aplicar en forma progresiva el método gráfico que provee este algoritmo para estudiar qué pasa con los dos conjuntos en los que ha quedado partido el conjunto Q por medio de la aplicación de las entradas, o sea, la aplicación de cadenas de longitud 1. Y veamos, esto lo podemos hacer mediante el siguiente esquema. Fíjense, Q0 por entrada 0 se queda en Q0, por Q1 por entrada 0 se va a Q3, y Q5 por entrada 0 se queda en el mismo, y Q3 por entrada 0 se va también a Q5. Esto ya nos permite ver que Q0 y Q5 por entrada 0 están teniendo, bueno, un pseudo comportamiento igual, pero ya Q1 tuvo un comportamiento distinto. Entonces podríamos pensar que por entrada 0 tenemos un primer comportamiento, que es partir esta clase en dos nuevas clases, la que tiene el Q0 y el Q5 juntos y la que tiene al Q1 ya solo como una nueva clase. Entonces por entrada 0 ya tendríamos tres clases, la de Q0 con Q5 juntos, la de Q1 solo y la de Q3 solo. Veamos qué pasa por entrada 1. Si Q0 y Q5 siguen teniendo juntos el mismo comportamiento. Veamos, Q0 por entrada 1 se va ahora a Q1, mientras que Q5 por entrada 1 se queda en Q5. O sea que vemos que ya no quedan trabajando en la misma clase por entrada 1. Eso hace que esa clase del Q0 y el Q5 se vuelva a partir en dos nuevas clases, la del Q0 trabajando solo y la del Q5 trabajando solo. Después las otras son clases unitarias, la del Q1 se va al Q5 y la del Q3 va al Q5. O sea que esta clase, que en un comienzo vino del paso 0 con tres elementos juntos, va a terminar teniendo
generando tres nuevas clases, la clase de Q0 solo, la de Q1 solo y la de Q5 solo. O sea que Q cociente por las cadenas de longitud 1 ha quedado partido en estas nuevas cuatro clases. Veamos ahora si hacemos una nueva aplicación de las entradas 0 y 1, ¿qué sucede? Bien, si volvemos a hacer la aplicación, el Q1 por entrada 0 dijimos que iba al Q3, el Q0 por entrada 0 se quedaba en el Q0, el Q5 por entrada 0 se queda en el Q5 y el Q3 por entrada 0 se queda en el Q5. Esto nos llevaría a pensar que quizás hemos definido mal las clases de Q3 y Q5, que deberían estar juntos en una misma clase, pero debemos recordar que los estados de aceptación no se pueden mezclar con los estados de no aceptación, por lo cual no pueden estar juntos en una misma clase Q3 y Q5. Deben estar en clases por separadas. Si seguimos el estudio con entrada 1, vemos que las clases quedan tal cual las hemos definido, no hay cambio. Entonces, Q cociente por las entradas de longitud 2 nos queda particionado en las clases del Q1, la clase del Q0, la del Q5 y la del Q3. No ha habido cambios, por lo tanto se han estabilizado las clases. Por lo tanto, Q cociente por las equivalencias de longitud 2 y las equivalencias de las de longitud 1 es la misma, por lo cual no ha habido cambio. Entonces ya tenemos la relación de equivalencia. ¿Cuál es la relación de equivalencia? Los elementos X están relacionados solamente con el mismo X. Por lo tanto, tenemos cuatro clases, tanto como los estados que había al comienzo, no ha cambiado el funcionamiento, entonces la máquina cociente y la máquina original son las mismas. Hace que el autómata ya era el autómata mínimo y no tiene sentido trabajar con clases unitarias, todas las clases unitarias. Si alguna clase no hubiera sido unitaria, sí debemos trabajar con autómata cociente. En este caso, al ser todas las clases unitarias, el autómata cociente y el autómata del que hemos partido para aplicarle el algoritmo de obtener la relación de equivalencia es el mismo. Son autómatas equivalentes. Lo único que cambiaría es un isomorfismo de poner rayita de clase a cada una de ellas, pero no tiene sentido el trabajar, complicar la notación cuando ya este es el autómata mínimo.